Bendiciones, hermanos. Es un gusto poder comunicarme con ustedes por este medio y hacerles llegar un poco de los aportes de la investigación que realicé. Para iniciar, les menciono el tema. Yo investigué acerca de los próceres de la independencia de El Salvador. Como estábamos en el mes cívico, el pasado septiembre, eh, me nació esa curiosidad de saber quiénes eran los próceres en realidad, porque muchas veces no le tomamos ese interés o esa importancia, o muchas veces puede ser que hasta ya se nos olvidó, que en un tiempo sí lo leímos en el colegio, pero ahora ya no nos recordamos. Entonces, para refrescar un poco la memoria, acerca de la historia de mi país, comencé esa investigación y a querer conocer un poco más a profundidad quiénes eran estos próceres, qué habían estudiado, qué habían hecho. Y veo que son personas que lucharon una y otra vez eh, para liberarnos del dominio español. Es interesante cuánto tiempo había pasado, porque habían pasado 3 siglos que ellos nos habían invadido y no habíamos podido hacer nada. También, pero aquí también hay que reconocer algo, que no fueron los únicos que contribuyeron, sino que también el pueblo centroamericano se unió y se apoyaron mutuamente, ¿verdad? Hasta que finalmente los españoles decidieron retirarse y permitir que cada provincia pudiera tomar sus propias decisiones y crear sus propias leyes. Y es interesante todo lo que ellos hicieron. De mi parte, eh, yo, yo tenía una noción de más o menos quién eran los próceres, y sabían que eran católicos, de religión católica, la mayoría de ellos. Y ahora que me doy cuenta que estudiamos teología latinoamericana, digo yo, qué errado estaba, porque no tomaba interés de toda esta riqueza histórica, simplemente por una denominación. Pero gracias a Dios, Él me ha abierto el conocimiento de cómo ha entrado toda la religión a nuestro país, y es parte importante en, en la historia de El Salvador. Y para comenzar, comencé a investigar qué es un prócer o a qué se le llama un prócer. Un prócer es una persona ilustre que tiene un gran carisma y es respetada por defender los ideales de una nación, así como también es alguien que ha luchado por la creación de una nueva nación que fuera independiente y soberana. Y cuando nos ponemos a investigar, vemos cómo hasta el día de ahora tiene vigencia todo lo que ellos hicieron. Aún tenemos una constitución y fue creada por ellos. Y eso es lo importante, eso es un reto que nos deja también el saber un poco de nuestra historia, porque muchas veces no nos queremos involucrar en ciertas áreas como políticas, por el hecho de que decimos, ¿y cómo voy a transmitir de parte de la teología un conocimiento a las personas que sea general, y que lo tomen en cuenta? Porque ahora sinceramente han cambiado los tiempos y a una persona religiosa no la toman tanto en cuenta como antes la tomaban en cuenta. Entonces, ¿qué hacer? Eso me llama a mí la atención del qué hacer ahora. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo transmitir mis valores, mis principios? ¿O cómo transmitir en este caso, ellos querían que el país fuera soberano y independiente de todos los demás, que pudieran tomar decisiones? Pero ahora, ¿qué problemas hay? Si nosotros tenemos una constitución y vemos que aún hay muchas desigualdades, entonces eso me ha llamado la atención.
el qué debo de hacer ahora como un teólogo, porque la mayoría de ellos, de los próceres, habían estudiado teología, derecho y muchas cosas. Entonces, eso es lo que a mí en realidad me llamó la atención de por qué analizar cada una de sus vidas. Y eran personas muy educadas realmente. Entonces, esto como les digo, me lleva a pensar en qué debo hacer. Y ahora podemos ver que tenemos la teología de la liberación, pero hay aún muchas cosas que aún están pendientes, que hay muchas personas que no hablan y nosotros tenemos que ser esa voz en realidad de esas personas que no tienen voz. Y tal vez no podemos crear un movimiento político como tal o un aparato ideológico, uh, pero debemos de tomar acción y hacer propuestas de cara a la sociedad. O sea, ¿qué trabajo debo de realizar? Y eso es lo que creo que me deja de reflexión y creo que todo teólogo debería de ponerse a contestar este tipo de preguntas. Entonces me preocupa que en la actualidad todo el poder, por ejemplo, hablando en nuestro país, esté de un solo lado. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué haría un prócer o qué harían los próceres si estuvieran en estos problemas actuales? Y eso es lo que nosotros nos tenemos que poner a reflexionar. ¿Qué haremos nosotros? ¿Cuáles son las cosas que debo hacer como teólogo para que mi sociedad mejore y no empeore? Y que no caigamos en, en una tiranía. Nosotros más adelante no sabemos, pero podemos evitar llegar a ese tipo de problemas. Y también hay algo que nuestro pueblo es un pueblo que le falta identidad. En realidad, si nos preguntamos, en realidad a la mayoría no le enorgullece ser salvadoreño y no le tomamos importancia a estas raíces. O sea, estas personas nos deberían de inspirar, pero no lo hacen. No le queremos tomar importancia. Pero si nosotros supiéramos en realidad toda nuestra historia y fuéramos culturalmente educados, muchas de las cosas que vivimos no las estaríamos experimentando o no hubiéramos pasado por tantos gobiernos corruptos. Pero como no invertimos tiempo en esto, en el conocimiento de nuestra historia, bien dice que cuando uno no conoce su historia está condenado a repetirla y es lo que me lleva a reflexionar este tema. Espero haberme dado a entender, compañeros, y espero que les sea útil esta pequeña reflexión. Saludos a todos.